Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Eurípides. Indudablemente Eurípides es uno de los mejores poetas trágicos griegos, de los mejores dramaturgos de la Grecia antigua. Se desconoce cuál fue exactamente su lugar de nacimiento, pero de todas maneras es indudable que fue un gran escritor, un gran dramaturgo y también un ávido lector. Llegó a tener la biblioteca privada más grande de toda Grecia. Su fiel amigo Sócrates llegó a decir de él que no iría al teatro si no se representaba una obra del mismo Eurípides. A partir de ahora comentaré algunas citas o frases célebres de Eurípides. La primera que podemos decir y que podemos comentar es la siguiente: más celos da a la maldad la virtud que el vicio, porque las personas en muchas ocasiones quieren demostrar que son mejores que los demás, y reconocer la bondad o la virtud en los demás, pues en algunas personas produce una cierta envidia. De esa manera también se podría interpretar. En otra de las frases, Eurípides señala una cuestión, diríamos, indiscutible, también a mi juicio, que es la siguiente: el trabajo es el padre de la gloria y de la felicidad. Cuanto más trabajamos, cuanto más nos esforzamos, cuanto más luchamos por lo que queremos conseguir, generalmente lo logramos de una mejor manera. Por lo tanto, los propios objetivos que tenga cada persona se cumplen o se consiguen en buena medida gracias al esfuerzo, gracias al trabajo. También él reconoce que en la propia existencia hay que seguir los planteamientos de las grandes escuelas helenísticas de su época, como por ejemplo, o de la época griega en general, como es el caso de la escuela estoica, de la escuela epicúrea, incluso del cinismo. Y por eso dice Eurípides que al hombre comedido le basta con lo suficiente, porque de esa manera nos desprendemos de muchas ambiciones, de muchos deseos que pueden perjudicar la tranquilidad del ánimo, la serenidad de la mente. Por eso, para él hay que saber vivir con lo justo, con lo preciso, porque de esa forma llegaremos a ser mucho más dichosos. También es cierto que Eurípides no puede desprenderse del influjo de su propia época, en la que había en Grecia una misoginia, que era algo negativo, un odio a las mujeres, un desprecio a las mismas, y por eso Eurípides llega a decir esta frase: no hay en el mundo nada peor que una mujer, excepto otra mujer. Hay que reconocer que en la Grecia antigua, hace 2300, 2400, 2500 años, pues las mujeres vivían en una sociedad donde se las menospreciaba totalmente. Era algo absolutamente injusto y desproporcionado, pero es lo que sucedía. También, realmente, él considera que el valor ético de la bondad es algo realmente importante y que tiene que, diríamos, expresarse como una forma de saber, de sabiduría, y por eso dice lo siguiente: en la bondad se encierran todos los géneros de la sabiduría. Pues realmente considera que si somos auténticamente sabios no desearemos mal a ninguna persona. El mismo Eurípides era un gran razonador y un gran observador de la naturaleza humana, de la sociedad en la que vivía, y era consciente de la cantidad de sufrimiento que existe en las vidas de las personas, y por eso dice esta frase: llena de tormentos está la vida humana y no hay descanso en nuestras penalidades, y si tan dulce es vivir, a lo mejor nos envuelven las tinieblas de la muerte. Por tanto, para él la vida es algo, diríamos, muy valioso, que hay que intentar prolongar de la mejor manera posible, y en ese sentido es lo único que tenemos. El tiempo de vida es lo más valioso de lo que disponemos. En relación con la cuestión de la genialidad, tiene una frase Eurípides muy inspiradora que dice: el genio convierte la excepción en regla. Efectivamente, porque los genios tienen una manera de interpretar la realidad, la existencia, que otras personas no tienen, que la mayoría no tiene ese tipo de interpretación. Y eso convierte a los inventores, a los genios, a los artistas, a los pensadores, a los científicos, etcétera, en productores de nuevas ideas, de nuevos desarrollos, etcétera.
realmente él considera que la vida está llena de imprevistos, de circunstancias positivas y negativas, y en una de sus frases expresa este tipo de cosas cuando dice: ¿qué mayor dolor puede haber para los mortales que ver muertos a sus hijos? Porque es algo que parece contra la naturaleza, algo antinatural, podríamos decir. Y en efecto, pues es una experiencia tremendamente negativa que los padres vean morir a sus hijos o a alguno de ellos. Es algo que en la antigüedad sucedía con más frecuencia quizás que hoy en día, porque la esperanza de vida era más reducida, mucha gente moría a los 30 o 35 años, etc. Y eso sucedía porque no había pues el avance de la medicina que existe actualmente en el siglo XXI o en el siglo XX también, y esto era algo que ocurría con bastante frecuencia. Por otra parte, también él dice que pues a veces hay que olvidar las pasadas injurias, y así lo dice en una de sus frases. Eurípides señala: un hombre noble se olvida de las pasadas injurias. Porque efectivamente en la realidad mundana, y él lo sabía perfectamente porque observaba de manera minuciosa lo que sucedía en su sociedad, en la sociedad griega antigua, era consciente de que había rumores, habladurías, comentarios sobre unas personas, sobre otras, pero eso en realidad para él no describía con fidelidad lo que suponía, diríamos, el carácter de cada persona, sino que muchas veces se exageraba, se desfiguraban las cosas, se inventaba, se mentía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde esa perspectiva está claro lo que hay que hacer: olvidarse de los comentarios de los demás cuando no son positivos o constructivos, y simplemente realizar la propia vida que el sujeto desea. En relación con la infelicidad, podemos decir que para él, y así lo dice explícitamente Eurípides, es un mal sin solución. Es normal, es entendible, según Eurípides, que haya algunos aspectos en la vida de cada persona que sean algo insatisfactorios, pero eso entra dentro de la realidad humana a través de los tiempos, no es algo que se pueda solucionar. Por lo tanto, a cualquier persona la infelicidad le suele acompañar durante toda su vida, momentos de infelicidad, por ejemplo, o momentos en que la persona no se sienta completamente satisfecha, en cuanto al desarrollo de su vida en todos los aspectos imaginables. Eso es algo perfectamente entendible y que le sucede a todo el mundo, podríamos decir. También Eurípides indica que las costumbres son muy importantes en la sociedad, las buenas costumbres sobre todo, y por eso dice que una buena costumbre es más fuerte que una ley, porque de esa manera viviremos una vida mucho más ordenada, algo que es deseable si consideramos que la vida en general es muy caótica, es muy aleatoria, como no podía ser de otra manera, porque somos muchísimas personas viviendo, porque hay muchas circunstancias diversas, diferentes, y eso también hay que contar con que la libertad de cada uno es muy grande, y todo eso produce que haya muchas circunstancias, muchas situaciones muy diversas, y por lo tanto eso no se puede ordenar de una manera externa, pero sí los sujetos pueden ordenar su vida, mínimamente al menos, para que dentro de ese azar que existe en la existencia, diríamos que la realidad humana sea mejor para todos. Por otra parte, también hay que reconocer, según Eurípides, que tenemos que intentar ser buenas personas, mejorarnos a nosotros mismos, ser responsables, etcétera, etcétera, pero también tenemos que aceptar que somos seres finitos, seres que cometemos a veces errores, equivocaciones, y eso entra dentro de lo esperable. Por eso dice lo siguiente Eurípides: «Oh virtud, he seguido en pos de ti toda la vida, y al fin hallo que no eres más que una sombra». La virtud entendida como bondad, como saber, en ese sentido, como meta, diríamos, presente en la conciencia de cada uno, de ser mejores, de ser más grandes, de ser más buenos. Todo eso está muy bien como intenciones, pero hay que ser consciente de que no siempre lo podemos lograr de una manera absoluta, ya que si no seríamos dioses. Si eso lo pudiéramos conseguir, podríamos identificarnos con la divinidad, pero no somos la divinidad.
Mm, por otra parte, él, pues aunque se hace eco de lo que se piensa durante su época, durante su época de vida, en la antigüedad griega, pues llega a decir lo siguiente: un hombre viejo no es más que una voz y una sombra. Pero en realidad lo que reivindica Eurípides con sus obras teatrales, con sus planteamientos, pues es precisamente lo contrario, que el ser viejo supone una dignidad igual que la de ser joven o la de ser adulto, etc. De hecho, él está convencido de que los viejos pueden hacer grandes cosas todavía en el mundo, y que cuando eso deja de ser cierto es cuando la persona muere. Pero hasta que la persona muere, cualquier sujeto puede hacer grandísimas cosas y puede desarrollar su vida al máximo, dentro de los condicionantes de su salud, etc. Pero eso es algo que forma parte, diríamos, de lo que le sucede a las personas. Pero en cualquier caso, en mayor o en menor medida, las personas pueden pues esforzarse por conseguir sus metas, sus propósitos, tengan la edad que tengan. Por otra parte, pues también él a veces se mostró pues crítico con la cuestión de la paternidad, porque así lo manifiesta en una de sus frases, la que dice: sostengo pues que los mortales, que no conocen el himeneo ni las dulzuras de la paternidad, son más felices que los que tienen hijos. Y esto lo dice porque Eurípides está plenamente convencido de que la paternidad puede ser una tarea complicadísima de realizar, aunque también reconoce que el ser padres trae grandísimas alegrías, pero también pues insiste en que puede causar grandes dolores de cabeza, y que las personas deben tomarse muy en serio la tarea de ser padres. Por eso pues llega a matizar las cosas de esta manera. En cuanto pues a las promesas en la vida, él dice que son más importantes los hechos, las realidades, lo que se hace, lo fáctico en definitiva, y por eso dice esta frase, Eurípides: mi lengua promete, pero mi mente no ha prometido. Por lo tanto, desde su perspectiva interpretativa, Eurípides quiere decir que las palabras pueden ser muy bonitas, pero se las lleva el viento. En cambio, los hechos permanecen durante el tiempo, y también él indica que una persona sin palabra no tiene ningún valor de cara a los demás, en el sentido de que no se puede fiar nadie de ella. Por lo tanto, aunque son muy importantes las palabras, los términos, desde el punto de vista filosófico, literario, teatral, etc., también desde el punto de vista de la ciencia, por supuesto, y del arte, pues realmente las promesas simplemente pues son palabras vacías si no se llevan a la realidad, si no se cumplen. También hay que decir que Eurípides se muestra a veces pesimista en relación con la vida, y por eso dice que la vida no es verdadera vida, sino solo dolor, porque él está convencido y reconoce, por otra parte, que durante la vida hay muchos sufrimientos para los sujetos, pero que depende de nosotros cómo interpretemos esos sufrimientos, esos dolores, y cómo los superemos, con fuerza, con energía, con coraje, con entereza y con resiliencia, podríamos decir también. Por otra parte, también él considera que frente a las vicisitudes de la vida, pues hay que procurar esforzarse para conseguir los propios objetivos vitales. Y por eso dice la siguiente frase, Eurípides: rema en tu propio barco, ya que debemos poner siempre toda la intención, todo el esfuerzo de nuestra parte para poder alcanzar los logros que queremos o el éxito que deseamos. En relación con el tema de la muerte, Eurípides se muestra muy claro en lo que dice, y señala que el que muere ni llora ni siente dolores, porque está también convencido de que cuando llega la muerte todos alcanzamos la tranquilidad mental, la paz, porque ya ni sentimos ni padecemos. Por lo tanto, en ese sentido, tiene una interpretación de tipo ateo, y niega pues que después de la muerte exista vida, o por lo menos en esta frase así lo dice. Otra cuestión es que él deje algún resquicio de duda o algún rayo de esperanza para pensar que después de la muerte existe otro tipo de realidad, otro tipo de sensaciones. Pero en esta frase por lo menos no se muestra muy convencido de que eso sea posible.
Por otra parte, también considera que en la vida humana cada sujeto debe encontrar su propio camino vital, y por eso dice: los hombres más sabios siguen su propio rumbo. En efecto, y luego, por supuesto, los sujetos deben ser consecuentes con la vida que han elegido. Por supuesto, pueden hacer cambios en su vida, modificaciones, para hacer una vida más feliz, más autosatisfactoria, más completa, etcétera. Por supuesto, eso está siempre dentro de lo posible. En relación con lo inesperado en la vida, pues tiene una frase Eurípides que sugiere muchas cosas, en la que dice: lo esperado no sucede, es lo inesperado lo que acontece. Por lo tanto, hay que estar prevenidos, porque durante la existencia van a suceder cosas que no esperábamos, pero que suceden realmente, y hay que saber adaptarse a esas cosas que han sucedido, saber entender esas situaciones, comprenderlas y ser fuertes para superarlas si es necesario, etcétera. También, en otra frase relativa también a la muerte, pues expresa sus planteamientos Eurípides de una manera bastante clara, cuando dice: ¿quién sabe si lo que llamamos muerte no es sino vida, y la muerte, en cambio, lo que juzgamos que es vida? Es una frase, bueno, poética, valorativa, que diríamos que establece pues una interrogación acerca de lo que es realmente la vida y la muerte, planteando diversas posibilidades. Pero esto lo dice Eurípides porque realmente nadie ha vuelto de la muerte para explicar lo que sucede. Por lo tanto, hay un margen ahí de indeterminación, un margen de desconocimiento, aparente por lo menos, y pues él deja pues como un rayo de esperanza para pensar que quizás después de la muerte las cosas no son tan terribles como podemos pensar, en el sentido de que no haya sensibilidad, no se sienta nada, y por lo tanto pues el sujeto haya perdido absolutamente todos sus sentidos, todo su conocimiento, toda su inteligencia. Pues quizás eso no sea de esa manera, aunque yo creo que lo dice de una manera puramente especulativa, pero que no está convencido de lo que dice, por lo menos en esta frase. Considero que Eurípides más bien cree que después de la muerte ya no existe ninguna sensación de ningún tipo, ni ningún pensamiento, por supuesto. Ojalá que fuera lo contrario. Podría deducirse de lo que dice en esta frase también Eurípides. En relación con otra frase que dice Eurípides, pues señala que si pudiéramos ser jóvenes 2 veces y 2 veces viejos, corregiríamos todos nuestros errores. Por supuesto, pero esto sucede porque mientras somos jóvenes hay una cierta inmadurez general, y cuando estamos ya más maduros, porque ya hemos pasado por muchas experiencias, ya diríamos que se inicia la decadencia física, vamos a decir, o no estamos tan dispuestos a cambiar pues muchas situaciones, etc. Y en ese sentido pues tiene toda la razón Eurípides. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.